Esto es Real News Network. Yo soy Greg Wilpert en Baltimore. Cerca de 700 líderes sociales y 135 exguerrilleros han sido asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en enero de 2016. Lo anterior, según el reciente informe del movimiento político Marcha Patriótica y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. La mayoría de los asesinados, cerca de 500, fueron líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y también líderes comunitarios. Mientras tanto, el colectivo de derechos humanos Somos Defensores reportó el mes pasado que comparado con el 2017, el año 2018 mostró un incremento del 44% en la violencia en contra de los líderes sociales, y para el año 2019, la violencia ha aumentado en un 66%, comparada con el año 2018. La mayoría de estas muertes han sido atribuidas a los grupos paramilitares, al ejército y a la policía de Colombia. La semana pasada, el New York Times reportó que el ejército de Colombia había ordenado duplicar los resultados de las acciones militares en contra de la guerrilla y el crimen organizado. Sin embargo, esta semana, el ejército tuvo que retractar esa orden debido al posible incremento en violaciones a los derechos humanos. Desde el Cauca, Colombia, uno de los lugares en donde esta violencia está sucediendo, y para mirar el estado de la violencia y la fragilidad del proceso de paz, nos comunicamos con Manuel Rosenthal, quien es un activista y médico cirujano que tiene más de 40 años de trabajo con movimientos sociales de base, junto a jóvenes, indígenas y procesos sociales en los campos y las ciudades. Gracias por compartir hoy con nosotros, Manuel. Gracias, Greg, y muchas gracias por el interés. Comencemos con el dramático incremento del asesinato a líderes sociales en los pasados 2 años. ¿Por qué ese incremento está sucediendo y cuáles son los factores que lo provocan? Lo obvio es que, bueno, lo primero que uno tiene que preguntarse es quién sería el beneficiario de estos asesinatos y quién sería capaz de cometerlos. Si miras el mismo reporte que has citado, te das cuenta que la geografía completa de Colombia ha sido cubierta por esta violencia, específicamente líderes de movimientos sociales, de organizaciones, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país que están defendiendo los territorios y los recursos de industrias corporativas extractivas transnacionales. Son ellas y ellos los que han sido convertidos en objetivos. Ahora, ¿quién tiene la capacidad de apuntarle a todo el mundo en todas partes de una manera tan específica y tan meticulosa una vez que las FARC han sido removidas de la imagen? La respuesta es obvia. La respuesta es solo inteligencia colombiana y las Fuerzas Armadas lo pueden hacer. ¿Para qué? Bueno, específicamente porque esos recursos y esos territorios son de interés para inversionistas y corporaciones transnacionales. Entonces, la guerra con las FARC puede haber terminado, pero la guerra contra la madre tierra y contra la gente de Colombia no ha terminado. De hecho, está aumentando. Eso es lo que muestran los reportes. El líder de las FARC, Iván Márquez, ha expresado recientemente su arrepentimiento porque las FARC entregaron las armas y básicamente está diciendo que hay muchos aspectos incumplidos en el acuerdo de paz y que hay mucha violencia en contra de los exguerrilleros. Para usted, ¿cuáles son los aspectos más importantes del acuerdo de paz que el gobierno del presidente Iván Duque ha incumplido? Todo. El gobierno de Iván Duque lo ha dicho claramente y su partido político y el expresidente Álvaro Uribe, quien es de hecho el presidente de Colombia, han dicho claramente que destruirían, que harían trizas el acuerdo de paz y han procedido a hacerlo, aunque siguen repitiendo que están a favor de la paz. De hecho, el presidente Duque ha tratado de transformar el acuerdo de paz como una rendición de las FARC. Las FARC dejaron las armas, pero son señalados como los criminales. Y el gobierno de Colombia, el otro lado en una guerra y el peor lado en todos los recuentos y cálculos,
debe ser tratado, según el gobierno, como el lado generoso que le dio a los bandidos, como llaman a las FARC, una oportunidad. En consecuencia, no han, eh, se han sometido al acuerdo de paz, a ninguna parte del acuerdo de paz, lo han violado todo. Hay asesinatos de miembros de las FARC por todo el país, como lo muestra este reporte. Eh, no hay ninguna parte del acuerdo de paz que se haya mantenido de manera seria y completa. Y aún aquellos que llegaron al Congreso representando a las FARC son tratados como bandidos todo el tiempo. En consecuencia, no, el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno no ha sido respetado y eh, siempre fue un mal acuerdo para comenzar. Uno de los principales negociadores del acuerdo, conocido como Jesús Santrich, fue arrestado por tráfico de drogas el año pasado bajo una orden de una corte de los Estados Unidos. Recientemente, una corte colombiana dijo que no había suficientes pruebas para mantenerlo en la cárcel. Cuéntenos un poco sobre este caso, que es emblemático sobre lo que está pasando y que no ofrece una esperanza sobre el sistema judicial colombiano para que actúe de manera independiente a las presiones políticas. Sí, lo primero que debo decirle a la gente allá lejos, que están lejos de este contexto, es que el presidente Duque llamó ayer a Santrich, una vez fue liberado por la corte más alta del país, lo llamó mafioso, miembro de la mafia. En consecuencia, el presidente Duque se pone con este hecho por encima de la ley, ignora una sentencia legal. Esto es lo que hay detrás de este caso. Santrich ha sido acusado a través de manipulaciones aparentemente como un narcotraficante. No hay pruebas suficientes contra él. Los Estados Unidos lo requirieron en extradición y en consecuencia no es extraditado. La Corte Suprema encuentra que no es culpable, pero el gobierno lo quiere culpable, pase lo que pase, y es un caso emblemático porque no hay pruebas suficientes contra él. No ha habido un debido proceso, pero de otro lado, si hay alguien que debe someterse a un proceso jurídico contra quien hay suficiente evidencia en los Estados Unidos y en Colombia por narcotráfico, es el jefe del presidente Duque, es decir, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que en realidad está pasando aquí es que el presidente Duque está tratando de alcanzar un estado de inmunidad para el presidente Uribe por los mismos crímenes de que está acusando a Santrich, pero no le funcionó hasta ahora. El presidente Duque tuvo que echar para atrás. La más alta corte de Colombia paró el proceso de extradición y dejó en libertad a Santrich de la cárcel en derecho, pero está seguramente la respuesta a esta decisión de retroceder está en los Estados Unidos. Es una hipótesis, pero es la más posible. Mencionaste el artículo del New York Times. El artículo del New York Times, creo, tuvo una influencia decisiva en lo que pasó aquí. El gobierno de Colombia, el oficial más alto de las Fuerzas Armadas de Colombia, quedaron expuestos como un régimen fascista por este artículo. Órdenes de asesinar en todas partes, órdenes de impunidad e inmunidad total para oficiales del gobierno y comandantes de las Fuerzas Armadas asesinando gente de manera injustificada y órdenes de destruir movimientos sociales en todas partes quedaron expuestos con este artículo. El plan de Duque y el plan de Uribe quedó expuesto como un intento de golpe de Estado. Se iban a tomar, de hecho, el orden judicial.
que iban a tomar de hecho el orden legislativo, el Congreso. Lo iban a cerrar con el pretexto del caso Santrich y con la de la Jurisdicción para la Paz. Al hacerlo, con el golpe, que era su plan, y dándole al ejército y a los comandantes del ejército todo el poder de atacar y matar y amenazar gente por todo el país, completaban un golpe de Estado. Tuvieron que echar para atrás y una de las razones fundamentales acá no es un escándalo en Colombia, lo que no les preocupa para nada. Es un escándalo en los Estados Unidos luego del artículo del New York Times. El cambio de posición del presidente Duque, la liberación de Santrich, sucedió casi inmediatamente después de que se supo en los Estados Unidos que este régimen fascista al servicio de los Estados Unidos quedó expuesto al público de los Estados Unidos. Entonces, el papel de ese artículo es fundamental en todo esto. Esto me lleva a una pregunta relacionada. ¿Cuál ha sido el rol de la administración Trump en el proceso de paz y en el incremento de la violencia? La administración Trump no ha respetado ningún componente del acuerdo de paz y ha puesto presión sobre el presidente Duque y el gobierno de Colombia para romper el acuerdo. El componente más visible de esa presión es justamente la guerra contra las drogas. Este fue un componente clave del acuerdo de 5 puntos con las FARC. Uno de los puntos fundamentales era la sustitución de los cultivos de coca de manera pacífica, voluntaria. Y luego la administración Trump ha reclamado y restablecido una acción de guerra contra las drogas. Han comenzado de nuevo la aspersión con glifosato, han comenzado de nuevo a militarizar el territorio colombiano todo, han comenzado de nuevo una guerra total contra la producción de coca, a pesar del hecho de que la gente estaba dedicándose a la sustitución pacífica de cultivos y de la producción. En síntesis, hay una militarización de todo el país en todas partes. Hay apoyos del gobierno a las Fuerzas Armadas y, de hecho, la intención de entrar a Venezuela potencialmente en una guerra americana, suramericana, norteamericana. Todo ello ha sido consecuencia del aumento de la presión de los Estados Unidos sobre las opciones militares en Colombia. A partir del modelo Rumsfeld, un modelo que se estableció de ejércitos corporativos en los Estados Unidos, todos los ejércitos de América Latina, particularmente el ejército colombiano, se ha convertido en ejército corporativo. En otras palabras, hace ganancias económicas de la guerra y vende sus servicios a diferentes actores. Pueden ser corporaciones transnacionales, pueden ser cárteles de narcotráfico o cualquier otro. Lo que ha quedado expuesto ahora es la corrupción masiva de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas que ganan y mucho dinero del asesinato de gente, y este modelo de asesinar por ganancias es realmente la mayor influencia de los Estados Unidos en el momento actual sobre Colombia. No podemos alcanzar la paz acá porque tenemos corporaciones, incluidas las Fuerzas Armadas, trabajando por sus propias ganancias en todos los ámbitos y en un modelo de Estado mafioso y de país bajo la cultura mafiosa. Bueno, infortunadamente tenemos que dejarlo por ahora, pero volveremos con usted tan pronto la situación vaya cambiando. Estuvimos con Manuel Rosenthal, activista y médico cirujano que nos habló desde el Cauca, en Colombia. Gracias de nuevo, Manuel, por estar con nosotros. Cuídese mucho. Muchas gracias. Cuídate, Greg.